Malka, la reina del Shabbat. Llega la paz al umbral de mi casa, se aquieta el pulso, la mesa nos llama. Vino y pan, bendición que reposa, luz en la lámpara, calma que abraza. Ríe el hogar, se disuelve la carga, la semana cede y el alma descansa. Suenan palmas, la noche nos cubre, Shabbat perfuma la vida que canta. Abre el cielo la puerta de mi sala, late la fe con esperanza clara. Solté batallas, hoy canto y respiro, Shabbat Shalom, familia y braga. Shalom, shalom, voy cala, ven y reposa. Mi casa enciende tu luz silenciosa. Shalom, shalom, mi mesa te entrona. Señor, mi canto en tu paz se corona. Shalom, shalom, voy cala, ven y reposa. Mi casa enciende tu luz silenciosa. Shalom, shalom, mi mesa te entrona. Señor, mi canto en tu paz se corona. Mi canción se hace brisa templada, hoy mi oración fuente clara y callada. Miro tus ojos, descanso en tu calma, tomo tu mano, la paz nos abraza. El Shabbat llega luz en el corazón. Toda la casa canta unil. Brilla la casa, el vino bendito, risas y voces, perfume infinito. Niños que juegan, panes dorados. Shabbat llegó, los cielos abiertos. El rostro del Shabbat, vuelan las risas, se alza el canto, las manos chocan, el vino danzando, panderos suenan, las copas brillan, Shabbat es vida, alma que inspira. Bendito día, sol que reposa, flor de promesa, mesa de rosa, canta mi pueblo, danza la voz. Shabbat es gozo, Shabbat es amor. Simchat Shabbat lesameja, alegría y kedusha, fuego de hogar. Shalom que desciende, vino y cantar. Shalom, shalom, shalom. Shabbat Shalom, mis hermanos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mis hermanos. Que el Eterno les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en esta hermosa noche. Shabbat Shalom, mis hermanos. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Padre Creador, te damos toda la gloria, toda la raba es tuya, Padre. En esta hora que venimos con esta reflexión tuya, Padre, esta enseñanza, Padre.
Te pedimos que pases el tizón encendido por mis labios, de no hablar palabras ni huecas ni vacías, no hablar palabras ni de contienda ni de confusión, sino palabras dirigidas por tu Rúa, y que podamos aprenderlo y ponerlo por práctica. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Shabbat Shalom, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en esta hermosa noche, una noche más que el Creador nos permite entrar a cada hogar. La enseñanza de hoy es la Torá, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Torá? ¿Guardar el Shabbat o el domingo? Aleluya. Eso es lo que vamos a hablar en esta enseñanza. ¿Qué nos dice la Torá? ¿Guardar el Shabbat o el domingo? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Guardar el Shabbat o guardar el domingo? Es tiempo de salir del error, mis hermanos. Sé que muchos no estarán, ¿verdad? Aleluya, de acuerdo, pero este tema no se va a debatir, ya que él no crea que humille su corazón y le pregunte a Yahweh, así que empecemos. Veamos qué significa Shabbat. Bueno, Shabbat significa reposo, descansar y reposar. En la Torá nos muestra que Yahweh apartó el Shabbat y no el domingo, como está escrito. En Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 9. Recuerda el día del Shabbat para santificarlo para el Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero en el 7º día es Shabbat para tu Elohim. En él no hará ninguna clase de trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en 6 días hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay, pero en el 7º día él descansó. Por esta razón Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo apartó para él mismo. En Isaías 58, versículos 13 y 14 dice: si retas tus pies en Shabbat de perseguir tus propios intereses de mi día Kadosh, si llamas al Shabbat una delicia, el día Kadosh de Yahweh, digno de honrar, entonces lo honra, no haciendo tus cosas usuales, ni persiguiendo tus intereses, ni hablando de ello. Si lo haces, encontrarás delicias en Yahweh. Y yo te haré montar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. También debemos comprender que es un día para Yahweh, es de tarde a tarde, como está mostrado en su palabra. El Elohim llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche y hubo mañana, un día. En Génesis 1:8, y el Elohim llamó al firmamento cielo Shamayim, y el Elohim vio que era bueno, y así fue la noche y la mañana del 2º día. Génesis 1, versículo 13 dice: así que fue la noche y la mañana un 3er día. Génesis 1:19, así que fue la noche y la mañana un 4º día. Génesis 1:23 dice: así que fue la noche y la mañana un 5º día. Génesis 1:31, el Elohim vio que todo lo que había hecho ciertamente era muy bueno, así que fue la noche y fue la mañana un 6º día. Así que vemos que Roma acomodó los tiempos y los días, y sabemos que eso lo hace el antimesías. Daniel capítulo 7, versículo 25. Él hablará palabras contra el león y tratará de estrenudar a los kadoshim del león. Él pensará alterar los tiempos y la Torá, y poder ser entregado en su mano por un tiempo y medio tiempo. Mucho se ha dicho que Yahshua, mal traducido como Jesús, cambió el Shabbat por el domingo. Pero en realidad sucedió. No. Bueno, veamos lo que está escrito en la palabra. Lucas 23:56. Entonces regresaron a la casa y prepararon especies aromáticas, ungüentos. En Shabbat las mujeres descansaron en obediencia al mandamiento. Así que vemos claramente que Yahshua sí guardaba el Shabbat. ¿Por qué? Ya que él guardaba la Torá, ya que nunca la abolió, porque si lo hubiera hecho, nunca hubiera guardado el Shabbat. Entonces, ahora comprendemos que en la palabra desde Génesis, Bereshit, hasta Apocalipsis, Hit Galut,
nunca aparece el reposo en domingo. Ahora veremos qué cambió el Shabbat por el domingo. Y verán que no fue Yahshua, sino la Iglesia Católica por Constantino. El 7 de marzo del 321 después de la Era Común, Constantino instituyó su famosa ley nacional del domingo, que decía hacer todos los jueces y gente común de todas las ocupaciones y oficios deben descansar en el venerable día del sol, domingo. Así que los dirigentes de la Iglesia Católica Romana tuvieron el apoyo del emperador romano Constantino, quien la fundó y decretó el 7 de marzo del año 321 de la Era Común al domingo como día de reposo. Y era un crimen civil para todos aquellos que no estuviesen dispuestos a cambiar para adorar en domingo. Quiero dejar esta información, la cual ustedes pueden investigar más adelante, en la editorial de Catholic Mirror de Baltimore del 23 de septiembre de 1893. Dice que la Iglesia Católica por más de 1000 años antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día del sábado por el domingo. El reposo cristiano Constantino es a este día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo, sin una palabra de protestas del mundo protestante. El editorial de Catholic Mirror Baltimore el 23 de septiembre de 1893. Cita el arzobispo Eusebio del siglo IV después de la Era Común. El arzobispo católico Eusebio, escribiendo en el año 330 después de la Era Común, declaró todas las cosas eran permisibles para hacerse en el día del sábado. Las hemos transferido para el día del Señor, el Dios Sor. El código Justiniano del libro 3, Tit, página 2, párrafo 2. La ley dada por Constantino el 7 de marzo del 321, relativa de día de descanso domingo, era como sigue: descansen todos los jueces y la plebe de las ciudades y los oficios de todos los artes venerables y el sol, pero trabajen libre y lícitamente en faenas agrícolas, los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que ningún otro día se ha hecho el grano a los surcos. El Catecismo del Concilio de Tridentine, en su libro Pars 3, el capítulo 4, página 25, agradó a la Iglesia de Yahweh cambiar el culto a la celebración del día sábado por el día domingo. Así que también sabemos que los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo no están en la Torá, ya que todo es un plan para quitar la Torá y la gente se desvíe tras el engaño, y así vemos que dice Yahweh referente a sus días. Los días en la creación de Yahweh llamó los días por número, como lo veamos aquí abajo. Yom Rishon, el día primero; Yom Sheni, día segundo; Yom Shelishi, día tercero; Yom Rivi, día cuarto; Yom Hameshi, día quinto; Yom Shishi, día sexto; Yom Shabbat, día séptimo. Así que a la hora comprendemos que el Shabbat es un mandamiento de Yahweh que no se debe cancelar o cambiar, sino es permanente por todas las generaciones. Salmo 111, versículos 7 y 8 dice: las obras de sus manos son verdad y justicia, y todos sus mandamientos son seguros. Ellos han sido establecidos por siempre y para siempre, para ser ejecutados con verdad y equidad. Así que vemos que el Shabbat es de Yahweh, y cada uno de nosotros debe guardar y dejar a un lado la enseñanza romana que solo quiere que la Torá sea abolida. Marcos 2:27 entonces dijo a ellos: el Shabbat fue hecho para la humanidad, no la humanidad para el Shabbat. Y una vez más Yahshua nos muestra que se debe guardar el Shabbat para alimentarnos de la palabra, entrar en el reposo de Yahweh. Así que decimos seguir los pasos del Salvador Yahshua HaMashiach. Entonces hagamos lo que Él hizo y no lo que Roma nos está enseñando. Lucas 4:16 dice: entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el Shabbat fue a la sinagoga como es de costumbre, y se puso de pie para leer. Así que sal del error,
porque es tiempo de dejar de servir a las enseñanzas de Roma y sujetarnos a lo que Yahshua nos enseñó. Aleluya. Ahora, hay otra pregunta. ¿En verdad el Shabbat ya no es? Veamos este tema donde muchos están por ese camino que se les ocurre cancelar el Shabbat cuando no debe ser así. Por eso esa razón vamos desde el inicio descubierto información que nos ayudará, a abrir los ojos a la verdad. La palabra Shabbat significa reposar, desistir, acabar, callar, consumir, descansar, guardar quieto reposo. Ahora veamos la orden de Yahweh. En Éxodo 31:16 dice: los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Vemos que se menciona guardar, observar y pacto perpetuo. Ahora, esto es una orden que debe cumplirse, ya que al observar es hacer, que es cumplir en cada Shabbat. Por eso debemos guardar la instrucción, que es cumplirá en nuestras vidas. Pero veamos a dividir la palabra pacto perpetuo. Pacto es igual a berit. Esta palabra tiene varias raíces que nos llevan a Yahshua y viene de la palabra bará, que significa comida, seleccionar, mostrando que Yahshua es quien fue seleccionado. Juan capítulo 1 versículo 29, al día siguiente Yohanan vio a Yahshua viniendo hacia él y dijo: miren el Cordero del Elohim, el que está quitando el pecado del mundo. Y también viene de la raíz bará, que significa creador y atravesar, siendo Yahshua. En Juan capítulo 19 versículo 32 al 35, los soldados vinieron y quebraron las piernas del primer hombre que estaba en la estaca al lado de Yahshua, entonces las piernas del otro. Pero cuando vieron a Yahshua y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas. Sin embargo, uno de los soldados le clavó una lanza en el costado y al instante fluyó sangre y agua de él. El hombre vio que esto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice en verdad para ustedes puedan confiar. Aquí el agua es la Torá y la sangre es el pacto. Por eso que la palabra pacto, berit, alianza, pedazo de carne, y hacer la alianza es prometer y pacto. Así que Yahshua en su muerte confirmó el pacto de Yahweh que había establecido desde el inicio. Por eso ahora entendemos que debemos morir a uno mismo y que la carne sea hecha pedazo para entrar al pacto. Romanos capítulo 6 versículo 6 dice: sabemos que nuestro viejo yo fue muerto en la estaca de ejecución con él, para que el cuerpo entero de nuestra propensión pecaminosa pudiera ser destruido, y a fin de no ser esclavizado más por el pecado. Romanos capítulo 8 versículo 36, como está escrito en el Tanakh: por tu causa somos entregados a muerte, todo el día somos considerados como oveja para el matadero. Ahora, perpetuo es igual a olam. La palabra olam significa eternidad, antiguo, continuo, largo, principio del mundo, perdurable, permanece, perpetuo, perseverar y para siempre. Y esto muestra que la orden de Yahweh sobre el Shabbat no cambia. Es el que dice al pueblo quién está quitando el Shabbat. Malaquías capítulo 3 versículo 6: pero porque yo Yahweh no cambio, tus hijos Jacob no serán destruidos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24 al 25: porque toda carne es como hierba, y toda su gloria es como flor silvestre. La hierba se marchita y la flor se desprende, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Además, esta palabra es la buena noticia que han sido proclamadas a ustedes. Ahora vemos que el pacto perpetuo es Yahshua. Por eso es algo que no debemos cambiar, ya que es ahí donde someternos a nuestra vida para morir y así poder cumplir el pacto perpetuo. Por eso, esa razón para hacer lo que Yahweh ordena, debemos morir a esta carne. Así que Yahweh estableció el Shabbat como pacto perpetuo que no debe ser cancelado, como ahora muchos creen que tienen el poder de hacerlo. Por esa razón, la palabra Shabbat está compuesta por las letras hebreas. Shin, que es revelación y fuego, y aparta. Bet, templo, casa, que es igual al lugar de comunión con Yahweh. Y Taf, que es el sello, señal y completar. Fin es igual aparte del sello de Yahweh. Y esto nos hace ver que el Shabbat no es dado por revelación.
porque nos aparta en su morada para así tener esa comunión con Yahweh y así ser sellado. Deuteronomio capítulo 5 versículos 12 al 15 dice: observen el día del Shabbat para apartarlo como Kadosh, como tu Elohim te ordenó hacer. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero en el séptimo día es un Shabbat para Yahweh tu Elohim. En él no harás ningún tipo de trabajo, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, u otra clase de animal de cría, ni el extranjero que está quedando dentro de las puertas de tu propiedad, para que tus sirvientes y sirvientas puedan descansar así como lo hacen ustedes. Recordarás que fueron esclavos en la tierra de Misraim. Yahweh tu Elohim los sacó de allí con la mano fuerte y un brazo extendido. Por lo tanto, Yahweh tu Elohim les ha ordenado guardar el día del Shabbat. El Shabbat es el estar apartado del pecado. Por eso es un día donde uno se guarda y no es esclavo. Por eso no se trabaja, sino estar en ese reposo que es la obediencia al pacto. Hay que morir. No hay que mencionar la palabra Shabbat porque hay una diosa Shabbat o porque eso no se celebra. Esto es lo que está diciendo mucho y están llevando al pueblo al desvío de la verdad. Porque solo escuchan y ven, pero no escudriñan. No dejan que Yahweh les revele. Muchos no saben que hay una imagen que anda circulando que es conocida como la reina del Shabbat. Y en su vestido están las letras hebreas y atrás está la estrella que es de los masones, no de David. Y en mano está el Sefer Torah. Y muchos han dicho que por esa razón no se debe decir Shabbat ni celebrarlo. Pero debemos investigar bien sobre esa imagen antes de decir algo que no es, ya que esa imagen fue realizada por Efraín Moses Lillen, que es un artista sionista del movimiento sionista. Él era un fotógrafo, editor, pintor, artista gráfico, ilustrador, y era conocido como un artista judío que usó el modernismo de Alemania y realizó muchas ilustraciones. Y también realizó el libro Judas 1900, donde es temática bíblica y recae la imaginaria judaica al estilo modernista, y de ahí salió la reina del Shabbat. Y también el uso mucho del simbolismo, el orientalismo, así que no podemos estar quitando lo que Yahweh estableció por imágenes sionistas, como por ejemplo, si seguimos así por solo ver una reina del Shabbat, vamos a quitar el Shabbat, entonces debemos quitar el nombre de Yahweh, que se usa mucho en el ocultismo, como en esas imágenes que han hecho. Y estos muchos nos están enterados, y si ellos hacen eso es muy aparte de nosotros. El nombre no fue entregado así como el Shabbat. En verdad, el Shabbat ya no es. ¿Por qué? Sigamos adelante descubriendo cómo muchos están siendo engañados por esta palabra. En verdad el Shabbat ya no es. Que no deben celebrar Shabbat, que una de ellas es por medio de un libro de Enoch, que si se anuncia en la palabra, pero debemos saber que muchas versiones y muchos misticismos se han infiltrado en los libros de Enoch, porque empezaron a negar el Shabbat. Y sé que muchos corren a descargar libros que están en internet cuando hay que tener cuidado. Como dije, fueron adulterados por una persona que se llama James Bruce, quien fue quien descubrió uno de los libros. No descubrió, sino que él hizo el libro de Enoch, uno de las réplicas, ya que encontró unos restos del libro de la copia en 1773 y se lo enviaron a él, ya que el libro estaba con los etíopes, y Bruce aseguró 3 copias. Y quien lo tradujo era Richard Lawrence de Oxford, y el anuncio de este libro fue escrito después del cautiverio de Babilonia, el exilio de Judá, y el original viene de la secta de los esenios. Esa es la verdad. El verdadero libro de Enoch viene de la secta de los esenios, una secta judía gnóstica que se encargaba de los escritos. Así que esta copia del libro de Enoch fue el más que se distribuyó por Bruce, ya que la misión de Bruce era que fuese usando por el luciferarismo de Lucifer. Es un grupo que se llama a sí mismo luciferanismo, así mismo,
que era lo que él practicaba, que es satanismo y nueva era. Por eso se modificó, porque él sabía que las sectas que Judá había levantado, y por eso este grupo gnóstico son los primeros cabalistas, que es la hechicería, no la cábala como la conocemos normalmente, que va juntamente con la Torá. Estos incluyeron la hechicería porque están en el satanismo y la nueva era. Así que debemos tener cuidado con qué libro de Enoch se está distribuyendo en el internet. Y es necesario saber que el original, ¿verdad?, no lo tiene Roma. Así que tenemos que verificar. Porque todas estas pruebas son por sectas, que fluyeron muchos libros adulterados para que Efraín no regrese. Ahora veamos la importancia que es para Yahweh y lo que debe ser para el pueblo el Shabbat. El Shabbat es la manera que vamos viendo esa parte de ser apartados del mundo. Por eso no vemos por lo nuestro, y es lo que el Shabbat hace, nos permite estar lejos del mundo. Ya que cuando vas haciendo cada Shabbat, la carne se acostumbra a que los demás días sigan ese reposo, que es vivir apartado para Yahweh y confiando en Él, ya que es la única manera de ser sellado. Ya que el Shabbat nos hace alejarnos del pecado, por eso nos va entrando para cumplir el pacto perpetuo, que es morir a uno mismo. Por eso debemos guardar la palabra y sus ordenanzas. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24, dice que el Adón del Shalom los haga kadoshim por completo, que todo su ser, rúa, alma y cuerpo sean sin culpa para la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. El que nos está llamando es fiel y lo hará. Este Shabbat también es para nuestra alma, para que se encuentre ese shalom que está bajo el pacto de Yahweh. Por eso el Shabbat es para entrar en esa purificación, porque hay Shabbat para el Rúa, Shabbat para el alma y Shabbat para el cuerpo, el templo de nosotros, ¿verdad?, donde está el Rúa. Así que debemos ver que si no se guarda el Shabbat, violamos el pacto, porque rechazamos entrar en su reposo. Jeremías 31:32 dice: no será como el pacto que hice con sus padres cuando lo tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Aleluya. Y pueden ver también Hebreos capítulo 4, versículo 4 al 11. El que entra en el Shabbat, su alma encuentra descanso, porque está entrando al pacto. Así que el Shabbat es físico, que es dejar de hacer lo que Él ordenó, dejar de comprar y vender, dejar de ver sus propios intereses. No se prende fuego en Shabbat. Otra pregunta, o mejor dicho, afirmaciones que están haciendo mucho, es que el Shabbat queda cancelado porque Yahshua es el Adón del Shabbat. Marcos 2, versículos 27 y 28. Entonces dijo a ellos: el Shabbat fue hecho para la humanidad, no la humanidad para el Shabbat. Por tanto, el Ben Adam es el Adón aún del Shabbat. Aquí el ser humano fue creado para el Shabbat, que es habitar en la nueva Jerusalén, donde será el Shabbat eterno. Por eso el ser humano entra en el Shabbat, entra al pacto, como se mencionó, pero también entra en ese entrenamiento de una vida eterna, ya que es ahí donde Yahweh ve si el pueblo quiere una vida eterna o no. Así que esto nunca se nos olvide. Nadie tiene autoridad para cambiar el pacto. Deuteronomio 4:2 dice: para obedecer los mismos de Yahweh tu Elohim que yo le estoy dando, no añadan a lo que yo le estoy diciendo y no le resten. Y cuando dice Yahshua es el Adón del Shabbat, se refiere que Él es el dueño del Shabbat, el cual está diciendo que si tienes que hacer el Shabbat porque es la Torah. Ya que los fariseos habían puesto leyes de hombre en Shabbat, quitando lo que Yahweh ordenó, para que no se entre al pacto. Así que veamos qué cosas agregaron los fariseos al Shabbat. Ellos pusieron unas leyes que no podían orar por las personas. Ellos pusieron unas leyes que no podían hacer ciertas cosas en Shabbat, que en una parte eran toraicas, pero en otra parte eran de ellos. Aleluya.
Así que viendo el que diga que el Shabbat ya no es profano, el nombre de Yahweh, ya que el milenio se guardará junto con Yahshua. Aleluya. ¿Quién entrarán al reposo? Son aquellos que obedecen los pactos, las ordenanzas y los preceptos de Yahweh. Aleluya. No podemos estar jugando con los mandatos de Yahweh solo por leyeron algo o porque se los dijeron. Si cada uno mira atentamente la palabra de Yahweh y deje que Él mismo se los revele, porque así no se van por caminos extraños y terminan revelándose ante Yahweh. El Shabbat es eterno porque Yahweh lo es. Shalom Alejem, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en esta hermosa noche. Shabbat Shalom.